Horton. Phineas Thomas Horton. Posiblemente el científico más importante de su tiempo. Él fue mi padre. El cúmulo de sus descubrimientos superó por mucho el de sus contemporáneos. Años adelantado a su tiempo, el conocimiento avanzado que Horton tenía del acero y los compuestos sintéticos, sumado a una gran comprensión de la mente humana, provocó que la comunidad científica lo viera con envidia y excentricidad. Para él, la ciencia era el medio que lo llevaría a su meta: descifrar los más grandes secretos de la creación. Mientras aguantaba el escepticismo y las burlas de sus colegas, volcó sus recursos en la cristalización de su objetivo. Las tensiones de su vida de trabajo culminaron en mí. No lo recuerdo del todo, pero en mi primer momento de conciencia, algo inesperado ocurrió. Debido a una falla en mi concepción original, mi cuerpo tuvo una reacción inflamable cuando entró en contacto con el aire. Pese a ello, permanecí ileso. Y cuando el suministro de oxígeno cesó, también el efecto destructivo, y recuperé mi anterior estado inerte. A las primeras personas que me vieron, les aterró mi singular habilidad. Phineas Horton era como un moderno Prometeo. Robaba el fuego de los cielos y entregaba una antorcha humana al hombre. No obstante, la humanidad todavía no estaba preparada para tal don, y Horton fue objetivo de escarnio por crear una amenaza en potencia. Antes de que la comunidad científica dispusiera de mi vida, mi padre calmó la presión del público, metiéndome en un contenedor sellado. La casa hogar donde fui colocado estaba hecha de piedra, lejos del oxígeno, lejos de las muchedumbres. Había quienes esperaban mi encarcelamiento permanente, pero mi padre tenía otros planes para mí. Me brindó educación mientras estuve confinado en mi tumba de concreto, hasta que fuera capaz de curarme o de controlar mi extraordinaria aflicción. Pasé ese tiempo, que pareció durar años, en un estado prácticamente inanimado. Aprendí los nombres de los objetos que no podía ver, tocar u oler. Solo podía imaginarlos, pero sin un marco de referencia resultó casi imposible desde el principio. Estaba aprendiendo mucho sobre el mundo, y aún más sobre el dolor de una soledad forzosa. Estaba consciente de todo y no entendía nada. Apenas podía comprender lo que había ocurrido en el curso de mi corta vida. Me habían arrancado de mi matriz originaria, arrojándome a un mundo donde todos los ruidos eran como un grito. Había pasado de la oscuridad segura a un lugar donde la luz centelleaba en todas las direcciones. Y sin embargo, mientras adquiría conciencia de estas sensaciones, mientras concentraba mis ojos, mis oídos y mi piel en ellas, desaparecían. Y de nuevo caía en la oscuridad y el silencio, carente del consuelo que alguna vez tuvieron. Ahora solo eran recordatorios burlones de todo lo que se me había negado. Mi padre me trajo a este mundo y me mantuvo vivo, cuando otros me habrían destruido. ¿Por qué entonces me permitió este tormento? ¿Tan dispuesto estaba a abandonarme? ¿Era posible que, mientras yo creía en él como padre, él no creyera en mí como hijo? Conocía el aire que una vez había probado. Sabía que quería probarlo otra vez, constante y eternamente. Más que cualquier otra cosa. No obstante, quería estar con ustedes. Quería formar parte de su mundo. Conforme mi joven mente fue desarrollándose, aprendí a reconocer la belleza y el valor de la vida humana. La vida y la libertad merecían mi respeto, pues yo no las poseía. Al mismo tiempo tomaba conciencia de mí como individuo. Era el primero de mi clase. ¿Era correcto haberme dado vida solo para tenerme en confinamiento eterno? Ser atormentado con el conocimiento del mundo, pero sin oportunidad de saborearlo. Finalmente llegó la salvación. Una pequeña grieta en mis inmediaciones de concreto permitió la entrada del adorable aire que tanto ansiaba. De súbito, un estallido cataclísmico de luz y sonido. Era libre, como en el momento de mi nacimiento. Grité. Por fin era libre para volver a respirar, para sentir el calor presuroso que animaba mi cuerpo. Mi padre trató de llamarme para que regresara, pero como sabía lo que me había negado, corrí. Temeroso de volver a ser encarcelado, corrí a ciegas en la noche y experimenté de nuevo el pánico y el asombro que mi amenazante presencia provocaba en la gente. Desde entonces aprendí a controlar mi condición y he adquirido un significado muy distinto para esta sociedad a la que no pertenezco. Después de aquello supe que no fui la primera anomalía que existió, pero ese día de mi libertad, en 1939, este mundo se confrontó por primera vez a lo fantástico. La época de oro de los milagros empezaría, y en los años posteriores, el mundo conocería la presencia de lo anormal y lo extraordinario como parte de la realidad. Ese fue el número 0 de la saga Marvels, escrita por Kurt Busiek e ilustrado por Alex Ross en 1994. Espero haya sido de su agrado.
Hasta la próxima.